Entonces nos habíamos quedado en lo que es la paginación. Entonces vamos a terminar de completar el tema de actualizar y el tema de eliminar. Entonces en el proyecto donde nos falta, en la sección de actualizar, vamos a llevar todo el contenido del formulario agregar, donde vamos a llevar todo el contenido, y dentro de ese contenido lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estamos, entonces copiamos, nos llevamos a actualizar y ahí pegamos todo el contenido. No sé si vamos a cambiar el color porque creo que no se ve un poco más. Entonces materialice y ahí lo ve mejor, muy fuerte. Entonces vamos a usar el Blackboard, ya, ese está mejor. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, bueno, para poder pasar los datos necesitamos tener una caja así oculta. Abajo. Entonces hay que tener una caja oculta. Entonces para eso, aquí en esta parte necesitamos pegar eso y le vamos a dar un ID también acá. El nombre va a ser ID, o en este caso, como lo hice en la clase, en una clase me acuerdo, hice, esto era cliente, ¿no? Entonces voy a poner acá cliente, cliente ID. Entonces esto lo voy a poner aquí y lo voy a replicar aquí en esta parte. Obviamente esta parte ya no lo necesito, pero sí lo que voy a necesitar es ahora el value. Entonces para eso voy a irme a clientes y voy a irme a la sección en la que dice actualizar. Entonces, pero en la lista en actualizar voy a ver en load list, en actualizar yo estoy pasando un parámetro por la URL. Si se fijan aquí, load update, aquí yo debería pasar un parámetro para saber hacia quién voy a editar, pues. Entonces lo que hay que hacer es copiarse esta línea de código de acá y pegar aquí en esta otra parte. ¿Estamos? Entonces aquí le damos un slash, ponemos un punto y pegamos esta línea de código. Entonces vamos a guardar ambos y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces cuando yo paso el mouse encima, abajo está, ¿no? Fíjate, abajo dice 3, 2 y 1. Entonces lo mismo tendría que hacer para delete después. Entonces una vez que hago eso, en clientes, en load update, como ese parámetro lo estoy pasando prácticamente por URL, este valor que ves acá, entonces ese valor también le voy a colocar acá. Entonces, ¿y cómo lo voy a recibir? Pues haciendo simplemente un die y acá colocando este ID. Entonces es un parámetro que pasa por URL. Si ahora yo recargo, entonces el 2 está ahí. ¿Estamos? Entonces ese 2 está aquí. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es primero pasarle al HTML. Entonces yo lo que voy a hacer acá ahora es usar el cliente ID, no, perdón, cliente ID, y ese cliente ID va a ser igual al parámetro que está pasando por la URL. ¿Estamos? Entonces lo que hago aquí es crear nuevamente un arreglo y acá voy a colocar cliente ID va a ser igual a quién, a cliente ID. Entonces acá lo estoy pasando con data. Entonces al otro lado simplemente tendría que yo llamarlo aquí donde está la caja oculta, acá en el primero, para que no esté visible pones hide y voy a anteponerlo aquí el valor, el value, y en esta parte voy a pegar con dólar la variable cliente. Entonces yo guardo, cuando yo recargue acá
cuando yo recargue y vaya a la otra página, entonces no aparece nada, pero si yo inspecciono la página, aquí está metido el valor número 2. ¿Estamos? Entonces, pero puede pasar, puede darse el caso que alguien puede ingresar un valor que no esté dentro de nuestra base de datos. Entonces eso también se valida aquí en esta parte. ¿Estamos? Es bien fácil validarlo porque si nos vamos acá a clientes model, entonces tenemos un get by ID, ¿no? Tenemos una función genérica get by ID. Entonces lo que vamos a hacer ahora para poder validar eso, pues simplemente acá hacemos un if, vamos a llamar a this clientes model, voy a poner acá en una variable para que le llames cliente info, la información del cliente. Voy a copiar esto y voy a pegar, y acá voy a llamar a la función get by ID. Si no lo recuerdo bien, pues le puse así. Entonces ese es el nombre que yo le he dado a la función y se lo voy a poner aquí. Entonces, si te das cuenta, debería poner este valor de acá, que es el que viene por la URL. Entonces lo que hago es, voy a preguntar a este arreglo. Tengo varias formas de preguntarlo. Puedo preguntarle así directamente, así, pero le hago una negación, ¿no? Pues digo, si no existe, para que me entiendas, voy a hacer algo con lo que les explico. Voy a hacer bdebug, que era la función que yo usaba para poder imprimir arreglos. Eso también está en el video. bdebug. Entonces, cuando yo actualizo y quiero ver el contenido de la URL, vamos a ver qué pasó ahí en la línea 83. Bueno, si te das cuenta, tengo digamos, en base a la consulta, pero falta el web. Vamos a ver aquí. Ya. Es que ese arreglo no existe. Entonces el select, vamos a ver, get by ID, y ok, bueno, nos está pidiendo un select que no le hemos puesto de los ejemplos. Entonces lo que vamos a hacer aquí, igual, aquí hay que agregar ese select. Agregamos el select, que es un parámetro por defecto, lo podemos poner así, que por defecto tenga todo eso. Lo mismo vamos a hacer aquí en la parte de abajo. O sea, es la forma de inicializar en la URL, pasarle un parámetro por defecto. Entonces yo voy acá, recargo, y ahora no tengo ningún problema. O sea, si hay un registro, me devuelve todo esto. ¿Estamos? Si hay un registro. Pero por ejemplo, ¿por qué sirve el asterisco que ustedes ven acá? Le estoy pasando, si no le paso nada, tengo dos parámetros, tengo el ID y tengo el select. Si no le paso nada al select, va a coger todas las columnas como tú ves aquí. ¿Estamos? Tú ves acá todas las columnas. ¿Estamos? Pero si le especifico, voy a especificarle yo qué es lo que quiero exactamente pasar. A mí lo que me interesa pasar es, por ejemplo, el ID, por ejemplo, coma, y el name. O sea, ese ID y name se va a reemplazar en esta variable aquí, y es como que aquí estuviera entre comillas, entre apóstrofes, el ID y el name. ¿Estamos? Pero para hacerlo genérico, así de esta manera, yo lo pongo así. Entonces, y cuando yo recargue, pues fíjate ahora, simplemente voy a pintar dos. O sea, trato de que mi consulta no ocupe mucho recurso, porque imagínate si fuese una tabla de 50 columnas, como que el tiempo de respuesta es muy lento. ¿Estamos? Entonces así yo lo puedo personalizar. Ahora lo que pregunto es aquí. Yo digo, mira, pues que a mí PHP es bien fácil, mira. Si yo le pongo esa condición, la máquina entiende, o sea, PHP interpreta que si tiene algún valor esto, va a valer verdadero. Entonces yo puedo hacer acá que diga, si hay un valor, pues por ejemplo, hay valores, por ejemplo, ¿no? Si hay valores. Si no, un die,
un die y puedo por acá decir nada. Entonces yo recargo, se supone que hay un registro, ¿no? Entonces hay valores, pero si yo paso por ejemplo un ID por acá, voy a pasar un ID por ejemplo 1000. Sabemos que en base de datos, a ver qué pasó, vamos a poner el BDBook para ver BDBook, vamos a poner siempre el BDBook. Vamos a ver, supuestamente vamos a actualizar. Ok. Este word de acá, este es con get by id. Es que acá falta añadirle el que me consulte por el ID que está acá. Si no está haciendo simplemente un select. Entonces ahora yo actualizo y fíjate, ¿ves? Cuando no hay valores, nada, pues. En cambio es porque estoy colocando ese número. Pero si coloco por ejemplo 1 sabemos, no sé si 1 lo llegamos a eliminar, pero 3, ¿ves? 3 sí existe. Entonces, ¿qué te dice? Se ejecuta esta condición de acá. Entonces, si ustedes se acuerdan, en validate post nosotros teníamos un JSON, ¿ves? Entonces podemos copiar ese código y ponerlo aquí. Estamos, en este caso lo ponemos aquí, pero le damos la negación. Le damos una negación. Entonces, por ejemplo, vamos a borrar ya el debug. Para poder estar más seguros, vamos a abrir el phpMyAdmin. Abrimos el phpMyAdmin. Vamos a abrir el que dice phpTesis, el que dice clientes. Y si dan cuenta, tenemos el 2, 3 y 4. Entonces, vamos aquí. Si colocamos el 1, pues obviamente no lo va a dejar que tu aplicación se siga ejecutando. Entonces, en vez que nos bote este mensaje, pues digamos cliente, ¿no?, registrado en la base de datos, por ejemplo. Entonces, si alguien quiere por ahí mosquearse, pues no lo va a dejar porque no está en tu base de datos. Entonces, de esa manera lo bloqueas. Ahora, el detalle está: ¿qué pasa si aquí no le pasas nada? También tienes un problema, también tienes que validar esa parte, porque a veces en unas páginas tú entras así, borras eso y dice undefined. Entonces eso también se valida. Vas acá, ahí en PHP se valida con iset. ¿Estamos? Con iset. Pero le hago la negación. Iset es para saber si una variable existe o no existe. Si existe, si no existe, pues un ID no válido. Entonces acá pones un $, ID, entonces, y de alguna manera ya tenemos este valor. Ahora el problema es que nos está mandando en clientes en la línea 28. En la línea 28, claro, acá no está definido nada. Pues, la otra forma es pasarle por defecto que tenga un valor de 0. O sea, tú ya lo validas internamente de que si a alguien no le pasa nada aquí por URL, entonces no va a pasar nada, no lo va a dejar entrar. Igual se va a terminar bloqueando acá. ¿Estamos? Entonces, a ver, en otros casos tú vas a ver que a veces lo ponen de esta manera, le ponen falso. ¿Estamos? Falso es como que te va a dar un valor de 0. Entonces la misma cosa.
Entonces con eso ya lo tiene. Entonces no habría ningún problema. Podemos prescindir de esta parte también, porque ya lo estás inicializando con un valor de falso. Entonces si lo borras no pasa nada. Si le pones 2 te va a dejar entrar. O sea, también puedes hacerlo de esa manera. ¿Estamos? Entonces vamos a continuar. Entonces, teniendo esta parte, ya vimos que pasó hacia el otro lado la información del ID. Entonces aquí también, así como has pasado el ID, puedes hacer lo mismo para poder pasar, por ejemplo, toda la información de los clientes. Pones acá ítem y acá pones, por ejemplo, pones ítem nada más, ítem, así de simple, y tú sabes que si existe va a poder pasar todo este arreglo hacia el otro lado. ¿Estamos? Entonces yo voy acá, me voy acá en actualizar ese ítem, voy a hacerle un bdebug con la misma función que hemos usado antes, un bdebug, y acá ponemos ítem. Entonces cuando ponemos ítem, entonces si yo recargo esto, pues date cuenta que estoy pasando toda la información del cliente. Pero en este caso, por ejemplo, yo necesito pasar todo, no necesito restringirlo como yo le puse antes aquí. ¿Estamos? Porque ahí restringo todo. Entonces, como ya te enseñé antes, lo borras eso, entonces ahí pasas toda la data del cliente. ¿Estamos? Y una vez que tenemos esa parte, pues normal, ya se puede leer dato por dato ahí. Si te das cuenta, este 2 coincide con este 2 acá, ¿sí o no? Entonces es innecesario este que está aquí, ya no es necesario. Me borro, porque simplemente la siguiente vez vas a jugar con ítems. Eso tampoco se va y te quedas directamente con ítems, porque ya sabes, si viene 2 existe, dejar esta data. Pues vas aquí, entonces en esta parte pones de esta manera, pues con $, pones ID. Ya sabes que ahí va a ir el ID. En el siguiente paso va el nombre. Entonces aquí, si no me equivoco, debe estar acá, de copia de acá nada más. Va el nombre, luego viene el apellido, que es el last name, apellido. ¿Dónde está? Acá. Después del apellido viene el masculino. Entonces dejamos el masculino para después. Acá viene el DNI. Entonces acá ponemos DNI. Aquí vamos a colocar dirección. Le había puesto address. No, me está cogiendo del propio HTML. El address, y luego viene el distrito y nada más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, acá nos está pidiendo. La cosa es que acá se seleccione de acuerdo a que se registró en su base. Entonces, para eso, acá ponemos ítem. De ítem voy a consultar distrito ID. ¿Estamos? Y le voy a decir si es igual a 1, que es este valor de acá, porque con eso se guarda en la base de datos. Si es igual a 1, pues entonces selected. Caso contrario, que imprima en blanco. Vamos aquí, copio este bloque de código, lo pego acá. Acá sería número 2.
ustedes deben saber que este es un if cortito, ¿no? O sea, de una sola línea de código. Entonces voy a copiar esta misma línea de código que debe funcionar para sexo también. Entonces, acá sería sex. Entonces vamos acá, pero ya no sería 1, pues sería como a masculino, y este sería para femenino. ¿Estamos? Entonces vamos a guardar y vamos a pasar los valores. Entonces para eso necesitamos quitar este b de back porque ya no nos interesa. Ajá, ya no nos interesa, y vamos a ver, ahí está, ¿ves? Masculino y en at. Vamos a ver en la base de datos, este es el registro número 2. El registro número 2, pues ahí está, ¿no? 1 es ATE. Si ponemos 2, entonces luego vamos a cargar y carga la molina, ¿ves? Entonces ya tengo los valores que estoy pasando de un formulario hacia otro. Ahora, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer es básicamente lo mismo. O sea, cuando yo le clic en el botón de registrar, por ejemplo, aquí tienes, vamos a ver clientes, en el JS tienes formulario, ¿ves? Pero por ejemplo ahí tengo un problema porque en ambos tengo el formulario y tengo un botón. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar que uno es para actualizar? Te duerme, Vicente. Y otro es para registrar. Entonces, en ese sentido, en update, aquí le tienes que poner btn.update para que tú puedas diferenciarlo de los otros, ¿no? Entonces aquí y en loadadd también le pones una clase para diferenciarlo, porque si no, no vas a poder diferenciarlo. Entonces yo guardo esto, me voy a clientes, acá que sería pues punto btn-add. ¿Estamos? Entonces, si nos fijamos, esta línea de acá cierra con este bloque. Entonces esto lo voy a mandar al final, y lo que necesito es copiarme nuevamente esta línea, pasar esta línea aquí, y acá btn update, y el resto va a seguir lo mismo, no tengo por qué cambiar. Pero en el update la URL sí tiene que cambiar, ya no sería action add. Si ustedes buscan en clientes, control F, tengo action add y ahora necesito el action update. Entonces copio este action update y lo voy a pegar aquí, y el resto va a seguir el mismo curso. Entonces una vez que tengo eso, prácticamente es lo mismo. ¿Estamos? Lo que va a hacer es copiar prácticamente lo mismo. Prácticamente es copiar lo mismo en esta parte y ya está. Pues actualizado. Error al actualizar el cliente. Entonces va a ser lo mismo, pero hay algo que le diferencia. Algo que le diferencia es que cuando yo actualizo necesito el ID, y cuando yo registro no necesito el ID. ¿Por qué? Porque la idea es, cuando tú programes, es simplificar código. En tu mente tú lo hubieses hecho de esta manera, mira, hubieses copiado esto. O sea, lo más probable es que hubiese hecho, y bueno, la realidad es que hubieses validar post agregar, ¿sí o no? Y luego hubieses creado otro que se llame que validar post modificar, ¿sí o no? Pero no lo necesitas. ¿Por qué? Porque si te das cuenta es la misma cosa. Pero hay un detalle.
El detalle es que tú tienes que validar que ese registro, cuando tú actualices, cuando tú registres, que no se agregue doble empleado con DNI. Cuando registras por primera vez, cuando actualizas, también tienes que tener en cuenta que no vayas a grabar el DNI que ya lo tiene asignado otra persona. Entonces esa lógica lo tienes que poner aquí en esta parte. Entonces para eso, en esta parte de aquí tienes que consultar el ID. ¿Estamos? También también se tiene que hacer preguntar si ese ID, ponte alguien bien curioso, por ejemplo, aquí, si te das cuenta, por acá está el número 12 o no. ¿Qué pasa si yo lo puedo poner 25? Si conozco la secuencia de IDs, al final puedo terminar actualizando o haciendo otra cosa que no sea. ¿Estamos? Porque puede ser, porque el HTML es bien cambiado, o sea, tú puedes cambiar acá, la gente puede poner aquí, escribes hasta 8, pero alguien que sabe, por acá agarra y dice, max leen 8, pues voy a ponerle 1000 ahora, ¿no? Entonces, y cuando termine escribiendo, pues escribes 1000, ¿no? Entonces, todo eso, cuando hemos hecho el load update, entonces también tenemos la validación, ¿ves? Podemos usar esta misma validación de acá, para saber, voy a modificar, pero tengo que validar si el cliente está registrado en la base de datos con ese ID. Entonces voy acá, donde dice validar post, acá también lo pongo. ¿Estamos? Ahora, este ID, ¿de dónde va a salir? Ese ID va a salir de acá, en esta parte. Por acá está el ID. ¿Cómo se llama el ID? Cliente ID. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues copias todo esto. Pones acá cliente ID. Y acá, en esta parte, tienes que colocar cliente ID. Entonces, y ese ID yo le voy a pasar aquí en esta parte. ¿Estamos? Yo le paso ahí en esa parte. Entonces, ya con eso me aseguro, si no existe, pues no le voy a dejar pasar. ¿Estamos? Esa es una de las primeras condiciones. Si no existe, no pasas, no vas a poder actualizar. Ahora, ¿qué más? Entonces, ahora quiero saber si estoy editando o si estoy modificando el tema de que no vuelva a registrar lo mismo. Entonces, eso lo vamos a dejar en el paso en la secuencia de validaciones. Ahí cubrimos todas esas dudas. Entonces, por ahora vamos a hacer que modifique sin ningún problema. Entonces, pero ya tenemos esta parte de acá. Entonces, habría que probar nada más. Entonces, igual acá, pero en Action Update no tendría que ser ADD. Entonces, clientes model. Entonces sería en update. ¿Estamos? Entonces, update. Ahí es donde le vamos a pasar el ID. El ID del registro. Entonces, necesitamos el arreglo y el ID. Entonces, para eso, copio esto. Y en vez de actualizar, en vez de agregar, sería actualizar. Pero hay una pequeña duda, que necesitas pasarle tú quién. Necesitas pasarle el ID. ¿Estamos? Entonces, si te das cuenta, en el validar post yo tengo el cliente ID por acá. El problema es que no puedo meterlo dentro de mi arreglo, porque si no va a pensar que yo también, si no va a pensar este Coordinator que yo estoy queriendo actualizar también este ID. Entonces, digamos, de alguna manera copias esta parte y te lo llevas aquí en esta parte. Digamos, lo copias acá. No lo copies antes. Si lo copias antes, puede ser que haya un problema, pero lo copias después porque previamente tienes la validación. Entonces puedes copiar acá esto y puedes pegar eso. Entonces te voy a enseñar de la dos formas. Entonces puedes hacerlo de esta manera. También puedes hacerlo de la siguiente manera que te voy a enseñar. Entonces la idea es que acá lleves código limpio. Entonces, si no quisieras hacerlo así, muy enredoso, así como está acá, todo feo, porque es cuestión, mucho código estoy repitiendo. Entonces, en esta parte de acá, tú puedes hacer algo como siguiente. Entonces, yo puedo crear un arreglo.
y creo que me parece que es lo más ideal, crear un arreglo llamado data, y en data voy a llevar el arreglo que está aquí. ¿Estamos? Y luego me voy a crear un índice llamado cliente ID para él solito, y ahí voy a llevar la variable que está arriba, que dice cliente ID. ¿Estamos? Entonces ahora lo que hago es devolver un arreglo, tanto como los datos que vienen en el arreglo y el cliente ID solito. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora, en vez de tener todo esto, porque la idea no es esa, la idea es la siguiente. Entonces, paso data aquí y voy a coger cuál es el índice del arreglo, ¿no? Entonces, el índice del arreglo, ¿cuál es? Data. Entonces, aquí ya es cuestión de que también las cosas básicas que se te enseña en programación, pues lo tienes que tener en cuenta. No es cuestión de que fácil es copiar y pegar, pero tienes que practicarlo. Entonces, y aquí el otro data es donde yo lo paso el otro índice que está abajo, que es el cliente ID. ¿Estamos? Entonces mi código ya es más limpio, ¿ves? Trato en lo posible de no estar repitiendo lo mismo. Entonces sería feo pues validar, actualizar, otro esto, ¿no? Validar, agregar otro bloque. Entonces como que al final cuando programes se te hace muy pesado verlo, mucho código para hacer algo tan básico. Entonces con esto ya debería actualizar sin ningún problema. Pero por si acá, yo aquí voy a poner el bdebug, que es la función que me va a pintar cuál es el contenido de la consulta, de la última consulta que se ejecute. Entonces vamos a ejecutar, pero no sé si en el cliente es JS. Bueno, también lo puse. Entonces vamos a hacer acá, y vamos acá, voy a darle aquí y voy a ver qué es lo que pasa por y fíjate, estoy pasando en realidad los mismos parámetros, así que igual me dice que si se ejecuta correctamente me devuelve 1. Entonces el cliente ha sido modificado. Entonces voy a volver a probar con otro. Voy a poner acá por ejemplo Chespirito. Entonces cuando yo le dé a actualizar o registrar, como que es lo mismo, y no hay ningún problema. Igual Chespirito está acá. Entonces si regresamos a este de acá, aquí está Chespirito. Celular, maldito. Entonces con eso ya tenemos el actualizado. Entonces el bdebug, no sé dónde le puse, acá. Entonces ahora cada vez que actualice, pues yo quiero que regrese, ¿no? Entonces eso también lo podemos hacer aquí en esta parte, ¿no? Windows Location, load, listo. Incluso ya está, mira la función. Entonces yo voy a hacer acá, por ejemplo, voy acá, actualizo, registro, se registró correctamente. ¿Qué dice? No registrado. Ah, espera. Vamos a ver qué pasó. A ver. Cliente no registrado. Ah, ya, ok. Algo no está pasando en la... Vamos a ver. Vamos a ver, cliente ID. El de arriba y vamos a ver. 4. El 4. Entonces vamos a ver cuál es el problema.
que acá la URL está redireccionado. Piensa que este de acá es un parámetro. Ya, no voy a usar esta parte de acá. Entonces podemos hacer que regrese. Vamos acá. Ya, entonces aquí, entonces si uno agarra, vamos a poner hay una variable que usamos en la URL más vamos a poner acá esa URL es la que vamos a usar, es la que nos devuelve clientes global. Entonces vamos a guardar eso. Entonces vamos acá, ahí está. Entonces con eso regresamos directamente a la, vamos a ponerle ahí está, Luis Vejer. Y ahí está, ¿no? Entonces con eso ya tienen ustedes para que puedan digamos hacer el actualizar y eso de una forma bien sencilla. Entonces ahora lo que falta es simplemente el eliminar. Entonces para el eliminar ¿dónde está el load list? Acá. Entonces también se colocó el action delete. Entonces también vamos a colocar esto de acá, action delete. Entonces colocamos la barrita, colocamos el puntito y con eso ya tenemos listo el asunto. ¿Cómo? Ahí ya. Entonces vamos acá, regresamos. Y si vamos acá, tenemos ahí el delete. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Entonces, pero para eso en la lista vamos a ponerla acá. No sé qué nombre le había puesto, qué clase. No le había puesto esta clase. Bueno, a esta clase le vamos a poner si acá tiene su clase, vamos a ponerlo btn delete. Vamos, le ponemos btn delete. Entonces btn delete también yo le voy a hacer lo mismo, pero en este caso el contenedor ya no es un formulario. Form es el formulario principal. En este caso, ¿quién es? La tabla, y acá es btn. Voy a probar si esto funciona. Y para que no siga ejecutándose el resto, pues le pongo return false. Entonces vamos acá, guardamos, entonces y actualizamos, y ahora sí. ¿Estamos? Entonces el return false hace que el resto no se ejecute. Si lo quito, sí. Entonces ahora ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dos cosas. Primero pasar ya no el data serialize, que nos va a pasar todo. Simplemente necesitamos ahora solo necesitamos pasar una URL. En este caso, en la URL ya no le vamos a coger del formulario,
Entonces simplemente vamos a hacer algo diferente. Var this, que es el elemento propio del elemento actual que esté seleccionando, y acá pongo var url es igual a quién, a this. This es como si estuviera presionando el mismo botón, pero de ese this, ¿qué voy a atrapar? Voy a atrapar la URL. ¿Cuál es la URL que tengo que atrapar? Esto que está dentro del href. ¿Estamos? Entonces acá punto .attr, con eso yo capturo el atributo y ya está. O sea, voy a pasar netamente esa URL. Entonces data ya no voy a pasarlo. Estamos, entonces JSON sí. Entonces esta URL que lo capturaba de un formulario, pues ahora lo voy a eliminar. Pues voy acá y ya está. Entonces vamos a comprobar si de verdad lo estamos capturando la URL. Entonces acá ponemos URL return false. Entonces yo recargo. Entonces cuando le doy aquí, efectivamente estoy capturando la URL. Entonces bueno, si ya capturé la URL, entonces lo que tengo que hacer es irme aquí al otro lado del controlador. Entonces, pero cuando estoy pasando parámetros por URL no necesito usar post, necesito usar get. ¿Estamos? Entonces voy acá y voy a irme acá a clientes, en action delete, pues aquí está viniendo la URL llamada ID. ¿Estamos? También voy a coger la misma jugada de acá, también voy a hacer igual, en todos lados se tiene que validar. Este ID pasaría acá y con esto pues yo valido si existe o no no voy a ser que elimine algo que no exista. Entonces una vez que estoy aquí también puedo hacer algo como esto, puedo poner un die es para que se ejecute hasta esa línea de código, y aquí en esta parte voy a actualizar y puede ayudarme de la consola del Chrome. Entonces voy a darle delete. Entonces si yo ejecuto, fíjate, acabo de pasar el 3, también pasó el 3 acá, aquí acabo de pasar el número 2. Entonces esto de acá es el 2, ahí pasa el 2, esto de acá es el 3, paso el 3, y este de acá es el número 4. Si tú te fijas, estoy pasando eso a la URL. Entonces una vez que tengo eso, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho el actualizar. Lo mismo, básicamente es copiar lo mismo, copiamos lo mismo, lo pegamos, y acá ya no le voy a pasar un arreglo pues de data, sino que yo lo voy a crearlo algo más chévere. Voy a poner acá mi propio arreglo que voy a crear, llamado array. Entonces, y acá voy a colocar lo que Codeigniter me pide. Me pide a mí el status, que es el que acá está en estructura, el status. Entonces, como quiero eliminar, entonces status lo voy a mandar que tenga un valor de 99. Estamos, 99 va a ser el eliminado. Entonces ahora ese data lo voy a reemplazar aquí. Estamos, lo reemplazo ahí en data, y después donde dice cliente ID, pues obviamente puedo coger el mismo ID que está arriba, o también directamente coger de aquí, de este mismo arreglo, puedo coger algo así y el ID, que es lo mismo, ¿no? Uno de la consulta o otro del parámetro. Entonces una vez que tengo eso, pues vamos a ejecutarlo. Vamos acá y ya está, ¿no? Fíjate, cada vez que voy seleccionando, voy cliqueando, se va ejecutando. Entonces vamos a ver acá, vamos a ponerle a todos, ¿ves? Todos se han puesto, pero de repente
tú quieres, pues, antes que se ejecute, que salga un mensaje, digo, ¿estás seguro y desgraciado que vas a eliminar? ¿No? Sí, entonces, había una librería que usábamos, entonces vamos a usar el Bootbox.js, que era la librería que habíamos estado usando. Entonces, vamos aquí, y hay una cosa acá que dice confirm. Si estoy acá, esta, ¿no? Entonces, ¿deseas eliminar? Sí o no. Entonces, vamos a copiar esto, pero peguemos en la consola, y también si yo me acuerdo que teníamos la librería, entonces eso podemos hacer hoy. ¿Deseas eliminar? Sí o no. Entonces, en clientes JS, antes que se ejecute todo este código, o aquí mismo, entonces vamos acá, este console, este result, vamos a imprimirlo en consola, console.log, para que ustedes vean lo que te devuelve. Entonces voy a poner acá return false. Veamos. ¿Quieres ensure? Dice ahí. ¿Deseas eliminar este ítem o este cliente, ¿no? Como quieras ponerlo? Entonces vamos a ver acá. Entonces vamos a recargar. Entonces le doy aquí y ahí está, ¿no? ¿Deseas eliminar? Entonces fíjate ahora, cuando le doy en OK me devuelve true, pero cuando le doy en false me devuelve false. Entonces, ¿qué es lo que haces? Aquí mismo le haces un if y le preguntas, ¿no? Y acá le preguntas si result. Entonces ya no necesito ponerle igual a true, entonces ya la máquina va a saber. Entonces voy a volver a confirmar acá. Si es OK, pues le diste en OK. Entonces vamos acá, ejecutamos, le doy acá, si le doy en OK, tengo el resultado. Entonces significa que en esa parte de ahí tendría que colocar mi código para eliminar. Entonces voy acá, que es básicamente hasta esta parte, copio esto, control X, y le voy a pegar aquí en esta parte. Entonces voy acá, ahí está. Entonces recargamos. Entonces ahora, ¿no? ¿Deseas eliminar este cliente? Si le doy en cancelar no pasa nada. Pero si le doy en OK, ya se elimina. ¿Estamos? Entonces vamos a dejarlo hasta esta parte. Entonces ya en el siguiente vemos el tema de login y luego continuamos así poco a poco. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer una pausa aquí. Entonces para la próxima continuamos.